acompañarnos. Estamos en medio de nuestras actividades en esta jornada de día martes, 24 grados con 6 la temperatura actual. Ya estamos con nuestro invitado aquí dentro del espacio del foro empresarial. Pero antes vamos a la placa de presentación del tema que estaremos conversando con él en esta primera parte de nuestro encuentro de 1 hora de 10 a 11 aquí en el foro empresarial. Julio Fernández, un gusto saludarle. ¿Cómo está, director de aduanas? Feliz año. Igualmente, Juan Pablo, un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Y bueno, una satisfacción siempre conversar contigo. Igualmente, lo mismo, siempre es muy interesante y principalmente en la tarea que vienen desempeñando. Creería yo, y sin que me tome como un halago, creo que con mucho criterio están haciendo una diferencia después de mucho tiempo en aduanas, director. Y estamos haciendo el esfuerzo y recurriendo a todas las herramientas posibles y también la cooperación internacional. Gracias a Dios tenemos la confianza de varias cooperaciones y bueno, justamente una de las últimas que hemos anunciado es que vamos a tener ya tenemos una donación, pero se había postergado por la pandemia de cerca de 11 millones de dólares para el tema tecnológico desde Corea del Sur, a través de la agencia COICA y el apoyo del sistema de aduanas de Corea del Sur. Eso, digamos, es lo último y nos van a acompañar hasta fin del 2023 en todo este tema de consolidación de la autonomía tecnológica en la que estamos en este momento. Ahora, no solamente esta agencia de cooperación les ha ayudado en esta gestión, ¿no? Creo que han hecho un trabajo interesante de golpear puertas en varias otras instituciones. Me gustaría, si le parece, ahondar un poco en estos primeros minutos, un poco de suerte de agradecimiento a todos ellos, ¿no? Asimismo, tenemos la cooperación muy cercana y fuerte de el Fondo Monetario Internacional. Nos está apoyando en crear nuevos sistemas de riesgo más inteligentes y el Banco Mundial también, que nos está apoyando en el tema de la reforma del Código Aduanero, en las reformas también vinculadas al tema de recursos humanos, digamos, y fortalecimiento institucional. También USAID nos está dando una fuerte mano, un fuerte apoyo en materia de lo que es el operador económico autorizado, que es una especie de certificación que se da a los agentes del comercio exterior para facilitar el comercio, para buscar un equilibrio entre lo que es facilitación y control. Y bueno, ahí está, digamos, COICA, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, USAID y varias organizaciones más también del sector privado que nos están dando un apoyo significativo. Hemos golpeado puertas y gracias a Dios tenemos la confianza y digamos, el apoyo. Ahora, el último que vamos a empezar vamos a iniciar este año es de COICA, ¿verdad? Que tiene que ver con no desembolso, no hay acá dinero de por medio, acá estamos hablando de 11 millones de dólares, pero que tienen que ver con tecnología, capacitación, software y equipamiento de las principales, de todas las aduanas que tenemos en la República, que son como 35 aproximadamente. ¿Cómo está la aduana nacional en comparación a las otras? ¿Está empezando a tener el mismo nivel de competitividad? Sí, tuvimos incluso el año pasado, no recuerdo exactamente la fecha, pero hemos sido seleccionada o sea, la aduana de Paraguay fue galardonada como la aduana del mes por la Organización Mundial de Aduanas en una revista que tiene que ver con la OMA y vinculada a la vicepresidencia que tiene que ver con América Latina. Entonces, eso por los avances acelerados en los que estamos. Entonces, de hecho, hay diferencias importantes en las aduanas de países más avanzados, por compararnos con Europa Occidental, por ejemplo, no cumplen el rol que cumplimos acá en Paraguay. Nosotros acá en Paraguay somos muy relevantes en materia de recaudación, es decir, aportamos entre el 40 y 45% de los recursos tributarios. Pero en países como, por ejemplo,
están, digamos, en el primer mundo o en mercados como la Unión Europea, en esos países la mayoría ya han firmado acuerdos comerciales, es decir, ya no se pagan aranceles entre países. Entonces la aduana no aporta en esos países significativamente al fisco y cumple más bien un rol de facilitación, de control, de seguridad, pero digamos su aporte al fisco no es significativo. Eso implica que Paraguay, en la medida que avance hacia más acuerdos internacionales, por dar un ejemplo, acabamos de firmar el Mercosur con la Unión Europea un acuerdo. Eso significa que va a haber un desarme arancelario con Europa. Nosotros tenemos aproximadamente una recaudación de 100 millones de dólares de esos países. Cuando ese acuerdo entra en vigencia, obviamente ya no habrá arancel. Eso, desde el punto de vista fiscal, es un problema para nosotros. Si llegamos a tener acuerdo comercial con China continental, ahí tenemos un tema, digamos, complicado también desde el punto de vista fiscal. Pero, como decía, las aduanas en países modernos o mucho más avanzados cumplen un rol más de facilitación, de control y de seguridad, más que de aporte al fisco. En Paraguay todavía es muy relevante el aporte al fisco porque obviamente estamos en una situación diferente. Claro, y vimos gran parte de la economía en relación a lo que se pueda recaudar, es un poco lo que se tiene. Ahora, director, quiero aprovechar esta ventana que me abrió justamente con relación a eso último. Se constata que importadores falsearon especificaciones de ciertos productos provenientes de China para pagar menos impuestos. ¿Es cierto esto, director? Estás hablando del caso que hemos sancionado recientemente, porque nosotros Es correcto. Así hemos mismo. condenado por contrabando a la empresa IMEDIC. Eso está, digamos, ya en instancia administrativa. Hemos concluido ese proceso. Hay otro caso con esta empresa que tiene que ver con las camas, que, digamos, eso tiene que definirse a más tardar, no puede pasar una semana más y también vamos a tener una definición. No puedo adelantarte el resultado porque obviamente como director soy juez de última instancia, en este caso el juez natural es el administrador del aeropuerto de Petirosi, que está, digamos, entendiendo en la causa el segundo caso, pero el primer caso que mencionaste, sí, para nosotros ya está eso concluido en área administrativa. Eso obviamente pasa después a la justicia ordinaria. Ellos seguramente de hecho apelaron, entonces se va a la justicia ordinaria. ¿Cómo se logra falsear? ¿Es una cuestión de papeleo? Y es realmente, para darte una idea, solamente en un departamento que se llama procedimientos, que tenemos, departamento de procedimientos administrativos que tenemos en aduana, tenemos al año 260.000 expedientes. Es decir, para que te des cuenta del volumen. Entonces, cuando las operaciones diarias son miles, cuando traen cantidad de ese tipo de documentación, no es muy fácil detectar porque incluso muchas veces algunos exportadores de países que nos exportan a nosotros, empresarios que pertenecen al sector exportador y que se vinculan con importadores nacionales, ellos mismos le dan una factura digamos, aparentemente legal con contenido falso. Declaran correctamente en su país, digamos, pero a nosotros, a los compradores locales le dan ciertas facturas que parecerían reales y cuando no tenemos acuerdos comerciales, por ejemplo, con China continental, no resulta fácil acceder a la información original. En otros casos tenemos más posibilidades, por ejemplo, en el caso de lo que tiene que ver con electrónica, informática, celulares y similares, que vienen de Estados Unidos. Para nosotros ya es más fácil porque tenemos ya un acuerdo firmado con Estados Unidos y en ese sentido también nosotros habíamos detectado un promedio de 60% de diferencia entre lo que exportaba o declara de exportación de Estados Unidos a Paraguay en celulares versus nuestra importación. O sea, 60% de contrabando, en otras palabras. Eso se corrigió, hoy estamos en 2,4%, 97,6% de formalización en celulares, pero eso porque hay información precisa y porque también hay control posterior y podemos, digamos, tomar medidas. Pero cuando se trata de países con los que no tenemos vinculación diplomática es más complicado. Ahora, con relación a esto, ¿qué es lo que se espera en conclusión? Como para tener una idea, director, porque
me parece que la gestión que han hecho en el tema de la sanción, incluso llamó mucho la atención en las redes sociales de la posición por parte de los directivos de estas empresas que quieren donar camas para las unidades de terapia intensiva, evitando en este sentido algún tiempo en prisión. Da a entender de que, bueno, algo se está haciendo dentro del Estado para que esto no quede impune. Así es, en nuestro caso la multa, entiendo que para aduana fue cerca de más de 5.000 millones de guaraníes, pero ahora viene otro caso que vamos a ver cuánto resulta, no quiero adelantar, pero digamos no está concluido todos los casos, tiene que ver ya con lo de los insumos que vinieron de la India y China e ingresaron como brasileños, digamos, está concluido en sede aduanera. Eso vamos a después disputarlo en la justicia ordinaria, pero ahora viene otro caso que tiene que ver con el tema de las camas y los insumos que llegaron en la época de pandemia. Eso, digamos, está en proceso y a más tardar en una semana, no va a pasar una semana en que vamos a tener resultados. Entonces, de parte de aduanas, nosotros estamos haciendo los controles y las sanciones correspondientes y tratamos digamos, de ser implacables con esto también porque implica un efecto disuasivo también. En el caso de los celulares que te estaba mencionando, nosotros habíamos también llegado a una multa de cerca del $1.000.000 a una empresa y esa empresa después se corrigió. A partir de esa fecha, esta empresa paga todos sus tributos y otros que compiten también con esta empresa hacen lo mismo, porque obviamente el impacto de una multa como esa genera una cantidad de pérdidas a la empresa que actúa de esa manera. Entonces, no tenemos el mismo éxito, obviamente, con lo que tiene que ver con los países vecinos, de los productos de intrazona, digamos, del Mercosur, que obviamente no pagan tanto impuestos como otros de extrazona, están, digamos, liberados de aranceles, pero que golpean al sector productor porque ahí no tenemos tan, digamos, el mismo éxito que con otros países, digamos, que podemos controlar mejor porque tenemos unas fronteras muy extensas, zonas, digamos, fluviales también extensas. Entonces, y además, para ser bien sincero, suele usar como ejemplo esto, ¿verdad? La policía puede controlar a una pequeña turba, pero si se masifica y toda la población se levanta, es difícil que la policía controle. Lo mismo pasa con la salud. Si la gente no se controla con el tapaboca y a un grupito se le puede controlar, pero si toda la población no se controla, va a ser difícil que el Ministerio de Salud tenga éxito. Con el contrabando de intrazona pasa algo similar. De los 7 millones de habitantes, no puedo decir 6 millones, pero una gran cantidad está dispuesta, paraguayos están dispuestos a comprar sin mayores problemas productos de contrabando. Entonces hay una gran oferta, hay una gran diferencia de precio y una gran cantidad de compradores. Entonces, difícil que la autoridad pueda tener un control estricto porque esto se ha masificado y es muy... y por eso que nosotros apostamos en el nuevo código aduanero a elevar las sanciones, porque a 10 años, entonces cuando alguien cae, digamos, cuando se le sanciona y va a la cárcel, los primeros 100 que van a ir a la cárcel van a ser eso va a generar una situación muy dolorosa para todos, pero después se va a corregir. Pero necesariamente tenemos que ser duros e implacables porque la situación es muy complicada, principalmente con los mercados vecinos. Sí, en todo sentido, me parece que la única forma, como estaba mencionando, y secundo eso, director, el paraguayo solo aprende cuando se le multa en el bolsillo. En ese sentido se endereza. El tema, para concluir y pasar un poco a la perspectiva de lo que va a significar este año, haciendo una evaluación también de lo que deja la pandemia en el año que se fue y que si nos puede aportar algunos números sería interesante. En conclusión, a partir de encontrar esta falla, ¿cuáles fueron los procedimientos internos? A partir de ahora van a empezar a controlar más fuertemente estos pequeños gaps que se tienen dentro de los llamados, director. Cuando hablamos, me está mencionando el tema de los insumos chinos. Sí, mismo. efectivamente, ahí a nivel tecnológico hay alertas. Digamos, ahí había cierta vulnerabilidad que también hemos detectado. El sistema Sofía tenía ciertas debilidades ahí, eso se ha controlado y a partir de ahora, digamos, hay un sistema mucho más estricto y además
hemos hecho auditorías muy fuertes también a todo el sistema tecnológico y encontramos algunas vulnerabilidades que se están corrigiendo, y esto se va a sellar y se va a ratificar con la llegada también del equipo de expertos de Corea del Sur. Y bueno, va a ser muy difícil que vuelva a pasar una situación como esta, que traigan productos de origen, digamos, oriental o de la China o la India y ingresen como productos del Mercosur. Va a ser muy difícil porque, digamos, a nivel tecnológico nos estamos preparando para que eso no vuelva a suceder. Y ojalá sea así. Realmente tenemos que pensar todos juntos en la modernización del Estado y que esto no vuelva a acontecer. Director, hablemos un poco de lo que ha dejado la pandemia. Todavía vivimos en medio de la misma, pero ¿cómo ha golpeado al cierre del año en diciembre en comparación a los otros años? Bueno, básicamente diciembre fue sorpresivamente muy positivo para la recaudación. Hemos sentido el golpe gran parte del año. Recordemos que estaban cerradas las fronteras durante meses, casi más de la mitad del año. Y por otro lado también el impacto que genera o que sigue generando la pandemia en la capacidad de compra de los países vecinos también nos afecta a nosotros. Algo que tenemos que recordar siempre es que aduanas recauda principalmente de acuerdo a las importaciones. O sea, nosotros no cobramos impuestos a las exportaciones. En la medida que hay mayor importación, obviamente hay mayor recaudación. Tuvimos durante el año 2020 entre 2.300 a 2.400 millones de dólares menos de importación y con tasas más bajas, es decir, compramos menos y también bajamos las tasas para darle mayor competitividad a los empresarios locales. Eso obviamente impacta en la recaudación. Entonces cerramos con llegamos a recaudar el 90% de lo que se recaudó en el año 2019, durante el 2020. No obstante, la caída fue en dólares de cerca del 20% en el volumen de importación. Y básicamente hay que considerar los siguientes detalles. Nosotros, en la medida que nos recuperamos económicamente, aumenta el consumo interno y eso implica una mayor importación. Pero no solamente nosotros importamos para el consumo interno. Recordemos que somos un país también de tránsito y que importamos y reexportamos a Brasil. Entonces, en la medida en que Brasil está golpeado económicamente, cuando su moneda se deprecia mucho más rápidamente que la nuestra, obviamente le resulta más costoso a los brasileños comprar. Entonces, el régimen de turismo no solamente fue afectado por el tema vinculado con la pandemia y cierre de fronteras, sino además por la capacidad de compra de Brasil. Entonces, hasta el noviembre teníamos cerca del 50%, digamos, de recaudación, porque el volumen de reexportación había caído. Pero diciembre tuvimos una recuperación respecto a noviembre, en lo que tiene que ver con informática y telecomunicaciones, dimos un salto del 45%. Claro, no compensa todo el año perdido, digamos, pero igual, gracias a la recuperación de repuestos, bebidas que importamos también, y electrónica que se importa y se reexporta, logramos tener con un movimiento importante de varios rubros, a pesar de que vehículos sigue por debajo de niveles anteriores, a pesar que el combustible no llegó a recuperarse del todo y que el régimen de turismo en términos acumulados tampoco. A pesar de eso, cerramos diciembre con un superávit y el mejor diciembre de todos los tiempos en el 2020. Pero no, digamos, logró compensar toda la pérdida vinculada con lo que es la pandemia. Y ahora estamos algo preocupados por enero y febrero, porque recordemos que 2020 arranca de la mejor manera posible, con las mejores expectativas. 2020, cuando arrancamos sin saber que venía la pandemia, nosotros habíamos proyectado un crecimiento de la recaudación del casi el 20%. Pensábamos terminar 2020 con una recaudación récord, y eso se notó en enero y febrero del año 2020, hasta que llegó la pandemia. Entonces ahora vamos a compararnos en enero, que es pandémico todavía, con un enero extraordinario de 2020. Y además hay un agravante que tenemos que explicar a la ciudadanía, porque pueden pensar, tenemos que explicar muy bien. Cuando uno hace el cálculo de días, nosotros tenemos un promedio diario. Por ejemplo, diciembre cerramos
con 50.000 millones de guaraníes diarios de recaudación, considerando días hábiles. Enero de 2021 tiene 2 días menos que enero de 2020 y estamos en pandemia. Es decir, con un ritmo de 50.000 millones por día, son 100.000 millones menos. Y febrero, que el año pasado tuvo hasta el 29, hoy tiene 28. Es decir, entre enero y febrero tenemos 3 días menos. Y si uno considera el promedio diario, 50.000 millones por 3 son 150.000 millones. O sea, casi solamente por diferencia de días hay más de 20 millones de dólares de recaudación menor. Entonces, justamente estamos analizando ahora si cuántos feriados hay, a ver si nos compensa, porque es relevante para nosotros el tema de los días y los feriados. Cuando la gente disfruta, cuando hay un feriado, de repente, de pronto, el Poder Ejecutivo determina un feriado, para nosotros un dolor de cabeza, porque significa un día menos de recaudación. Entonces, es un tema muy importante y básicamente esperamos un mucho mejor año 2021, pero justo enero y febrero todavía, digamos, somos optimistas, pero moderados. Y a partir de marzo sí, obviamente vamos a tener números positivos. Enero y febrero esperamos todavía, digamos, estar en niveles cercanos a lo que fue el año pasado, pero difícilmente alcancemos los récords históricos de enero y febrero de 2020, que fueron los mejores meses de todos los tiempos. Nos queda pocos minutos, director. Me gustaría dejar como última pregunta también el tema de lo que se espera para este 2021. Ya nos dio un adelanto, pero con relación a eso que nos mencionó recién sobre el tema de la caída de importación de los vehículos, ¿va a ser una tendencia? ¿Y qué es lo que está en realidad priorizándose? Sabemos que hay todavía situación de problemas de apertura de frontera con Argentina. Brasil ya ha hecho lo suyo en cierta manera. Hay vuelos también restringidos, no en su totalidad como se tenía pre-pandemia. O sea, hay varios escenarios que hay que analizar, director. Sí, nosotros tenemos una caída muy significativa en vehículos. Acá, vehículos nuevos y usados. Eso 2020. Estamos hablando de que en años normales, yo le llamo un año normal al año 2018, porque también 2019 ya fue un año de una fuerte desaceleración. En un año normal, los vehículos aportan al fisco 260 millones de dólares. Y bueno, en pandemia la gente ha priorizado, no ha cambiado sus vehículos con el mismo ritmo. Hay gente que priorizó los recursos que tenía, los utilizó con cierta precaución. Y entonces, obviamente, los vehículos han caído en materia de importación. Pero en diciembre se vio una caída menor. Entonces, en la medida en que el país empieza a recuperarse, y va a ser clave también el tema de tenemos que seguir haciendo buena letra en materia de salud. La vacuna tiene que, obviamente, hacer su efecto también. Cuando eso se normalice y, digamos, se reduzca significativamente el fenómeno de los contagios, la enfermedad y los cierres de actividades, principalmente de servicio en el caso de nuestro país también, yo entiendo que todo ese rezago que tuvimos en compra de vehículos se puede recuperar en 2021. Entonces, y también con el dinamismo del campo, obviamente, y el dinamismo de diferentes sectores puede recuperarse el tema de combustible. El combustible sigue siendo el principal rubro de aporte al fisco, no solamente en Paraguay, en gran parte del planeta es combustible. Entonces, en la medida que haya dinamismo económico, la gente se mueve. En la medida en que también la pandemia nos siga afectando, no con tanta fuerza, se puede esperar una recuperación. Esos rubros, vehículos, si se recupera, si combustible recuperamos y Brasil empieza a tener un mejor movimiento y además el tipo de cambio tiene que favorecernos también, de hecho que está más favorable ahora, y ahí se va a recuperar el mercado brasileño para la reexportación. Entonces ahí con eso podemos tener, digamos, optimismo para tener una recaudación mejor en el 2021. Recordemos que el 12% del total de recaudaciones tiene que ver con el régimen de turismo. Entonces, una recuperación importante del mercado brasileño va a representar también un gran aporte al fisco paraguayo. Argentina sigue cerrada. De hecho, para nuestra reexportación no es un mercado, digamos, es importante, pero es más grande que el mercado local en materia de, por ejemplo, la reexportación. Para dar cifras, del total de importación de electrónica e informática,
el 92% es el mercado brasileño para reexportación. El 5% del mercado argentino y 3% nada más el mercado local, en materia de estos rubros. Entonces, obviamente, ese 5% de Argentina es importante también, a pesar de que es mucho menor que en Brasil, también, digamos, impacta a nuestras recaudaciones. Estamos hablando del turismo de compra, la gente que viene y compra estos productos, digamos, de electrónica, que todavía tienen ciertas ventajas para comprar en Paraguay. Hay un mito que está corriendo entre empresarios y que le llega hasta el presidente de la República, que ya por los excesivos controles que hacemos en los aeropuertos, muchos de estos productos van directamente al Brasil, lo cual esa información no es precisa porque nosotros tenemos el dato de cuánto Estados Unidos nos vende a nosotros. Y solamente en 2019 en celulares nos han vendido cerca de 1.192 millones de dólares. Y como decía, el 92% del mercado brasileño, 5% el mercado argentino y 3% el mercado local. Eso se redujo significativamente en pandemia, pero por el efecto pandémico y también por una cuestión de caída en la capacidad de compra de Brasil. Pero realmente es importante Argentina, no tanto como Brasil, pero sí es significativo también. No quiero dejar de preguntarle, y esto tengo un minuto lastimosamente, agradeciendo muchísimo su tiempo desde ya. Capítulo contrabando, ¿cómo está eso? Sí. Bueno, por rubro uno puede analizar mejor. En lo que tiene que ver con electrónica, hemos logrado reducir el 60% en promedio a 2,4%. Eso porque hay información precisa de Estados Unidos, por ejemplo. De China continental tenemos un problema vinculado con la subvaloración. No tanto el contrabando, sino la subvaloración. Y ahí necesitamos, digamos, trabajar mucho más, ya que no tenemos relaciones, digamos, diplomáticas con ellos. Pero digamos que en un año normal también la importación de productos de China representa 4.000 millones de dólares más o menos. Si uno mejora un 25% en valoración nada más, vamos a tener cerca de 1.000 millones de dólares más de registro. Entonces eso implica que podemos recaudar mucho más. Y en materia de contrabando de intrazona tenemos muchas dificultades por la competitividad que tienen los precios. O sea, hay que ser sinceros. Paraguay es un país mucho más ordenado en materia macrofiscal que los países vecinos. Entonces, al tener baja inflación, un tipo de cambio relativamente estable, nuestros precios tienen desventaja con estos países que normalmente están con fuerte pérdida digamos, del valor de su moneda. Y entonces, y hay muchas distorsiones también. Por ejemplo, el dólar blue, el dólar en el mercado oficial, uno con 100 dólares puede pasar a la Argentina, cambiar al blue y traer mercadería y te sale 3 veces más barato en algunos rubros que comprando acá. Entonces, cruzando ahí un pequeño río, es fácil traer y tener una alta ganancia. Entonces, cuando tenemos una gran cantidad de población que compra productos que son altamente competitivos en materia de precios, es muy difícil y además tampoco podemos nosotros sacar la responsabilidad que tenemos también un sistema de control que no es, digamos, el óptimo. Y entonces, aunque nos juntamos entre todos y coordinamos, no es tan fácil el tema del contrabando de los países vecinos, por los precios y por, digamos, la cuestión cultural también, y la alta vulnerabilidad en nuestras fronteras. Pero, digamos, en otros rubros sí tenemos mayor control. Aquellos que vienen de esta zona son mucho más potencialmente controlables, pero la batalla con el tema del contrabando de intrazona es muy difícil, no es un tema sencillo, porque también, como decía, hay de los 7 millones de habitantes, 6 millones aproximadamente van a comprar sin mayor problema un producto de contrabando. Director, gracias por su tiempo, como siempre, un gusto conversar con usted. Igualmente, Juan Pablo, cuando gustes. Gracias, director Julio Fernández, director de aduana, en una conversación muy interesante aquí dentro del Foro Empresarial. Hacemos la pausa, a la vuelta seguimos con nuestra próxima invitada.